Bueno, abran sus Biblias, hermanos, seguimos en nuestro estudio de Marcos, Marcos capítulo 4. Hoy dispongámonos, el pasaje de hoy y el título de nuestro sermón hoy es ¿Quién es Jesús? Marcos capítulo 4, versículos, perdón, aquí está mal, no es 26 al 32, es 33 al 41. Sí, perdón, ahí está, hay un pequeño error ahí es del 33 al 41. Bueno, hermanos, Marcos capítulo 4, versículo 33 al 41. Entonces entramos en contexto. Entonces vayan conmigo, vamos a entrar en esta fascinante historia y más que una historia, más que un conocimiento que se quede en nuestra mente, pidámosle al Señor Todopoderoso que nos ayude a hacer de esta palabra carne en nosotros y que podamos vivirla. Jesús estaba enseñando a una gran multitud de personas que se habían reunido a lo largo de la orilla del mar de Galilea. Marcos, hemos visto que ha registrado 4 parábolas, dejamos atrás 4 parábolas que Jesús usó y estas parábolas explicaron el misterio de Jesús, la expansión del reino, si recuerdan, es lo que también tocábamos y tratábamos un poco el viernes, y cómo crece el reino, cómo se puede establecer el reino, cómo se expande, cómo crece. Y ahora estamos en la conclusión de esta sección, en los versículos del 33 al 34. Luego de eso los discípulos tendrán una lección objetiva acerca de la identidad de Jesús. O sea, aquí van a tener un episodio en sus vidas que yo pienso que soberanamente el Señor también nos está llevando a encontrarnos con una lección objetiva. Cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a una lección, objetiva de la identidad de Jesús, mientras Jesús calma los vientos y las olas, ¿sí? Y el resultado de esta lección objetiva es que los discípulos de Jesús se quedan con la pregunta: ¿quién es este hombre que aún el viento y las olas le obedece? Y es una lección que no se puede quedar como una sola historia y que es una historia más que tú tienes en tu cabeza, sino que es una lección objetiva que debemos confrontarla en nuestro corazón y predicárnosla a nuestro corazón. Yo les estoy exponiendo la palabra, pero es el Espíritu Santo que les está predicando a su corazón esta palabra. Amén. Entonces vamos a leer Marcos 4, 33 al 41. El título, ¿quién es Jesús? Amén. 4, 33 al 41. ¿Listo? ¿Ya la tienen, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Con muchas parábolas como esas Jesús les hablaba la palabra según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, pero lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, los llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedece? Fascinante historia, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, no se puede quedar solamente en una historia. Vamos a clamarle al Señor, al Espíritu Santo, que esta historia se haga carne en nuestras propias vidas. La pregunta más importante que cualquiera de nosotros o cualquier persona debe responder es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida Jesús? ¿Cierto? Pero ¿quién es Jesús? Y la única respuesta aceptable, la única que tu corazón debe aceptar, es que Jesús es Dios hecho carne, es Dios mismo. ¿Y por qué
¿Por qué esa debería ser la única respuesta? Pues porque si Jesús es solamente un hombre, entonces su existencia no tiene ninguna influencia en nuestras vidas. ¿Sí? Si la respuesta de quién es Jesús es que solamente es un hombre, ¿cierto? Que Jesús es simplemente un buen maestro, fue un hombre sabio, bondadoso, que vivió y murió hace un par de cientos de miles de años, entonces nada de eso significa realmente algo importante o todo para nuestra vida. No solamente algo importante, sino todo para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, sin embargo, si Jesús realmente es quien decía ser, si Jesús es Dios, si Jesús es el Señor, entonces la pregunta de quién es Jesús significa todo para nuestras vidas. Si realmente nosotros estamos viviendo una vida como verdaderos creyentes, ¿sí? Eso significa todo, no solo para mi vida ahora, sino también para la eternidad. Y esto aquí es como el punto más importante del día de hoy. Que esta palabra no solamente significa todo para mi vida ahora, ¿cierto? Porque nosotros somos muy inclinados a ver el ahora, ¿no? Nuestros ojos ven lo que hay en este momento, sino que eso tiene implicaciones eternas. Y eso tú lo tienes que tener bien claro desde este momento, antes de que iniciemos el desarrollo completo de la charla. ¿Listos? Implicaciones eternas. No solamente ahora, sino eterno. Algunos de nosotros estamos familiarizados con C.S. Lewis. ¿Quién conoce C.S. Lewis? ¿Quién lo conoce? ¿Quién ha leído libros? ¿No? ¿Quién ha visto, mi esposa sí lee bastante libros de él, ¿quién ha visto las Crónicas de Narnia? ¿No? Ahí sí, ¿no? ¿Nadie? Crónicas de Narnia, bueno, el hermano Giovanni. Bueno, C.S. Lewis fue el que escribió las Crónicas de Narnia. Ustedes saben que estas películas, estas crónicas, pues son fascinantes historias, más o menos como unas parábolas, ¿no? Pero pues todo apunta, ¿no? A Cristo, a su salvación, a su plan redentor. Son fascinantes esas historias. Para los niños son muy recomendables, pero todo va apuntado a Cristo. Y C.S. Lewis fue un profesor en la Universidad de Oxford, ¿sí? Lewis era un ateo declarado. Él fue un ateo declarado, radical, ateo radical. Lewis rechazó la idea de que Jesús fuera el Señor, pero públicamente, ¿no? O sea, abiertamente. No creía que Jesús fuera otra cosa más que un hombre que vivió y murió, ¿verdad? Y Lewis creía que todos los milagros e historias de la Biblia eran simplemente ficticios. Eso era lo que creía Lewis. Sin embargo, Lewis tenía un amigo, Tolkien, fue otro profesor de Oxford que enseñó con Lewis, y Tolkien era cristiano. Y Tolkien siguió presionando a Lewis. O sea, él le hablaba constantemente a Lewis con una pregunta muy singular, muy particular. Todo el tiempo le decía, tú debes llegar a comprender quién es Jesús por ti mismo. Y esto marcó y martilló el corazón de Lewis, ¿no? Y todo el tiempo le decía, tú debes comprender quién es Jesús por ti mismo. ¿No? Y eso es un fascinante testimonio, porque mientras Lewis consideraba esta pregunta una y otra vez, vemos que cómo el Señor le dio a Lewis la luz para comprender verdaderamente quién era Cristo. Y Lewis llegó a la fe, a Jesucristo, y hemos visto y vemos, cuando lleguen a su casa pueden buscar y vemos todo lo que ha hecho Lewis, todos los escritos que ha hecho, y vemos que es un líder y un escritor importante que sigue a su Señor y que adora a su Señor. Hemos entrado en esta sección del Evangelio de San Marcos, hermanos, que está llena de milagros, ¿no? Y manifiestan el poder y autoridad de Jesús. Y eso también es para nosotros, ¿no? Debemos entender quién es Jesús por nosotros mismos, así como le pasó a Lewis, ¿no? Su poder y autoridad fueron los que calmaron los vientos y las olas, y es lo que vamos a ver en esta sección. Su poder y autoridad son los que expulsan demonios. Más adelante domingos más adelante vamos a volver a retomar todos estos milagros y escenas, ¿no? Su poder y autoridad
sana enfermedades, pero también su poder y autoridad vence la muerte. Ese es el Señor. Cada uno de esos acontecimientos nos enseñan quién es Jesús. Todo esto que vemos, estas escenas, todos estos milagros, estas manifestaciones de poder y autoridad, lo único que hacen es mostrarnos quién es Jesús. Y tú tienes que predicar a tu corazón y preguntarte una y otra vez quién es Jesús para mi vida, realmente quién es Jesús para mí. Y hay un punto simple al que debemos llegar aquí, y es este: Jesús es el Señor, ¿cierto? Jesús es el Señor. Y estamos viendo que vamos a tocar el tema de una tormenta, ¿no? Hay una tormenta aquí en esta escena. Y el temor que causó esa tormenta, o el temor que causa las tormentas de nuestras vidas en este mundo dañado por el pecado, son muchas las cosas que amenazan nuestro bienestar. Y aún nuestra propia vida, hay muchas amenazas, ¿no? Hay muchas cosas que en esta vida nos pueden llevar a causar temor, ¿cierto? Por las tormentas que cada uno de nosotros pasamos y vivimos. Y así que, pues, el temor no es malo en sí mismo, ¿cierto? Pero puede llegar a serlo si reaccionamos incorrectamente ante aquello que nos atemoriza. Entonces terminamos haciendo lo que no debemos hacer, y muchos creyentes pueden llegar a ser arropados por la incredulidad cuando se encuentran de repente en una situación difícil, peligrosa, en una tormenta dura, ¿no? Violenta, como lo dice el pasaje acá, una violenta tormenta. Entonces, no creemos, hermanos, que este relato está aquí para enseñarnos primeramente cómo debemos reaccionar ante las tormentas de la vida. Y sería fácil aplicar esta charla y este pasaje así, sería fácil hacerlo así. Pero lo que sí creemos, hermanos, es que este pasaje está aquí para mostrarnos acerca de Jesús. Acerca de Jesús. Y por ende, también cómo debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos en medio de cualquier tipo de aflicción o tormenta. ¿Cómo reaccionamos? ¿No? Vamos a ver la reacción de los discípulos, que eran creyentes, ¿no? Seguían a Cristo. Anteriormente fueron testigos de muchos milagros de Él, de manifestaciones de poder. Pero vamos a ver su reacción. El punto simple aquí, hermanos, es que Cristo estaba con Dios en el principio, y Cristo es Dios. ¿Sí? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el Señor, nuestro Dios, que agita el mar y hace rugir sus olas. Eso está en Isaías 51:15. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no podría también calmar las tormentas de nuestras vidas? ¿Por qué ese Señor y nuestro Dios no pueden calmar las tormentas de nuestras vidas? Y en cambio nuestros corazones son arropados por la incredulidad, por el temor, por los miedos. Y no creemos, no confiamos cuando estamos pasando por tormentas. Estos acontecimientos llevan a los discípulos a plantear esa pregunta tan importante: ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y esa es la misma pregunta que tú y yo debemos respondernos, ¿cierto? Y la respuesta es muy clara: Jesús es el Señor. Ahora bien, sé que esto es un simple repaso para muchos de nosotros que estamos aquí hoy, porque aquí la mayoría esperamos, hemos llegado a la conclusión de que Jesús está salva nuestras vidas, y nos hemos vuelto a Cristo en arrepentimiento y fe. Y a medida que avanzamos con Él, mostramos frutos dignos de arrepentimiento. Pero si estás aquí y nunca antes has entregado tu vida a Cristo, o si estás aquí y hasta el día de hoy tu conocimiento de Jesús es que es un hombre, o fue un hombre bondadoso, servicial, que vino y entregó su vida y nada más, ese es el día en que rogamos a nuestro Dios para que te abra la mente, y oramos para que tú vengas a Él y le conozcas a Él el día de hoy. Vamos a
a pasar al versículo 33, Jesús es el Señor. Versículo 36, aquí se nos dice que con muchas parábolas como estas Jesús hablaba la palabra, ¿cierto? Versículo 34 dice, y Jesús no les hablaba sin parábolas, porque Jesús no les hablaba sin parábolas. Pero también aprendemos que Jesús no estaba hablando más allá de lo que podían comprender, ¿no? Él habló en el versículo 33 según podían oírla y entenderla. En otras palabras, lo que Jesús dijo no estaba fuera de su alcance, estaba hablando en un lenguaje que ellos podían entenderla a un nivel que podrían comprenderla. Entonces, la intención de Dios no es ocultarnos la verdad. Y yo pienso que si estamos hoy acá es porque Él quiere revelarnos la verdad. Si Dios te trajo, no estamos aquí porque por nuestra propia, porque anhelamos, ¿no? Porque queremos anhelar muchas veces al Señor, sino que Él mismo nos trae, ¿no? Él nos trae acá. Es por su propia voluntad que estamos acá. Pero la intención de Él es revelarnos su verdad. Dios nos ha dado su palabra para que podamos conocerle, para que podamos conocerle a Él como Él es y para que podamos ver claramente nuestra situación en relación con Él, con Cristo. Pero cuanto más estudiamos la palabra de Dios, más profundamente penetra en nuestras vidas. Y es lo que hemos estado viendo a través de estas enseñanzas sobre como de la semilla y la agricultura, ¿no? De cómo germina y demás. Entre más analizamos, entre más meditamos la palabra, más profundamente puede penetrar en nuestros corazones. Cuanto mejor la entendamos y cuanto mejor podamos aplicar en nuestras vidas, es que vamos a poder ver frutos. El estudio a menudo requiere enseñanzas y el versículo 34 nos dice que Jesús estaba explicando todo en privado a sus discípulos. ¿Sí? Aquí lo vemos que él estaba explicando todo en privado. Jesús estaba constantemente enseñando a sus discípulos, estaba predicando la palabra y la buena noticia es que Jesús nos ha dado otro maestro que es igual a él, ¿no? El Espíritu Santo. En Juan 14, 26 Jesús dice, les envío el Espíritu Santo, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces la base es su palabra, ¿no? Escuchar atentamente su palabra. Lo más importante que nos pueden enseñar es quién es Jesús. Y volvemos a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y eso nos ayuda a crecer hasta la madurez para que nuestras vidas se asemejen cada vez más a la vida de Cristo. Jesús enseñó algo a sus discípulos a través del incidente de la tormenta y hay 4 lecciones que vamos a ver que podemos sacar a medida que desarrollemos versículo por versículo. Luego enseguida de esto el versículo 35, bueno, acá están las lecciones sobre las tormentas de la vida. Dios trae tormentas para probar nuestra fe en el versículo 35. Las tormentas no siempre pues surgen de la desobediencia. Tercero, las tormentas nos enseñan algo sobre Dios, todo sobre Dios, y las tormentas plantean preguntas importantes. Entonces vamos a darle desarrollo a cada uno de estos pasos. Versículo 35, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes vayan imaginándose y como que se metan como dicen por ahí, que nos metamos en la película, en la historia, y Jesús ese día dice que caída ya la tarde les dijo, pasemos al otro lado. Fue orden del Señor, ¿cierto? Fue una idea del Señor, ¿sí? Fue el Señor quien metió a los discípulos en esta escena, no nos olvidemos de eso. Y ese día significa que este es el mismo día en que Jesús enseñó todas esas parábolas. O sea, él acá estaba ya terminando de enseñar todo lo que les enseñó en las parábolas y ya la tarde, que ahora ha llegado, ¿no?, el momento de los discípulos que pongan en práctica lo aprendido, ¿no? Y lo primero que queremos destacar es, fue idea de Jesús cruzar el mar de Galilea. Los discípulos no pudieron cruzar el mar. Esta no fue su idea. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Fue Jesús quien los metió en esto. ¿Sí? Entonces, Jesús sabe lo que va a suceder. Jesús es el Señor, Él lo sabe todo. Jesús sabe que se avecina una gran tormenta. Él lo sabía. Él es soberano. Él tiene el control de nuestras vidas. No creamos que las tormentas son ocasionadas por la madre naturaleza, ¿no?
porque tratamos como de ocultar el control de nuestro Dios y la soberanía de nuestro Dios. Jesús sabe que se avecinaba una tormenta. Entonces, yo quiero que tú pienses en eso la próxima vez que, o pensemos más bien, la próxima vez que enfrentemos a una tormenta en nuestras vidas. Él la sabía de antemano. Cada tormenta que vivimos, por dolorosa que haya sido. Yo sé que aquí todos hemos pasado tormentas dolorosas, muy dolorosas, ¿cierto? Pero no es ninguna sorpresa para Dios esa tormenta. Quizás para nosotros sí, ¿cierto? Pero para Dios no. Entonces, 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros hay, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No nos sorprendamos. Está controlado. Son los propósitos para la gloria de Él. Y Dios a menudo usa las pruebas en esta vida para refinarnos, para moldearnos. Y en otras palabras, mis hermanos, la clase de teología que los discípulos tuvieron acababa de concluir y ahora tenían que tomar un examen práctico. ¿Sí? Entonces, tenían que tomar un examen práctico y esa tempestad, esa tormenta fue cuidadosamente diseñada por Dios para dar una oportunidad a los discípulos para que pusieran en acción esa clase de teología que hace unas horas atrás habían tenido. Así es como opera nuestro Dios. Mis hermanos, y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Alguien decía alguna vez, cuando tú le hablas a una iglesia con los que están allí, o acaban de pasar por una tormenta, o están pasando por una tormenta, o se les acerca una tormenta. ¿Cierto? Y no pensemos que es una sola tormenta, porque podríamos decir, ah, no, yo ya tuve una tormenta, ya no voy a tener más. No, mis hermanos. No. Yo ya pasé por la mía, no es así. Vendrán más tormentas. Y Dios nos lleva a atravesar por huracanes en esta vida. Y mis hermanos, en esos momentos, cuando nos vemos, es en esos momentos cuando nos vemos tentados a pensar que Dios no nos ama. Es en esas tormentas donde somos tentados a pensar que Dios no está con nosotros, que Dios nos está castigando por algo malo que hemos hecho. Y es en esos momentos donde nos olvidamos por completo que Él está sentado allí en su trono controlando nuestras vidas. Se nos olvida. Somos tentados, somos vulnerables en esos momentos, en esas tormentas que pasaron, que estamos pasando o las que vendrán. ¿Cierto? Y eso nos lleva al primer punto. Primer punto, Dios trae tormentas para probar nuestra fe. ¿Sí? Dios trae tormentas. Él es el Dios de las tormentas, grandes o pequeñas. Todo buen profesor, aquí mi esposa me puede, mi esposa que es profesora, todo buen profesor sabe que después de impartir una lección debe someter a sus alumnos a un examen. Todos lo sabemos, ¿cierto? Un examen no es una tentación por parte del profesor a sus alumnos, no. Es una oportunidad para demostrar lo que han aprendido los estudiantes. ¿Es así o no? Entonces, de esa manera un examen no es una tentación, es una oportunidad para demostrar que hemos aprendido. Y las lecciones aprendidas deben ponerse en práctica por la fe. Y eso es lo que hacen las tormentas. Y esa es una de las razones por las que Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas, hermanos. Los discípulos acaban de recibir un día completo de instrucción en el aula y la tormenta era parte del plan de estudios de Jesús. ¿No? Fascinante cómo el Señor, ¿no? Su sabiduría. Entonces los discípulos tenían una lección que aprender y que probablemente no sabían que era necesaria, pero necesitaban aprender que podían confiar en Jesús en las tormentas de la vida, en esas tormentas que tú y yo hemos pasado.
Y esta es también una lección que a menudo necesitamos. Nosotros, hermanos, predicarnos a nuestro corazón esta verdad. A ti y a mí nos han pasado cosas que no vimos venir, ¿cierto? Nos sorprendieron. Pero esos acontecimientos nos han enseñado a confiar en Dios y nos han hecho acercarnos más a Él. Cuando las aguas de la vida están turbulentas, ¿qué hacemos? Por lo general, ¿qué hacemos? Cuando tú sientes que tu barca está, que se hunde, que tú tratas de sacar agua, tapas un hueco, pero viene otro problema más grande, ¿qué hacemos? Nuestro corazón se quebranta y a menudo oramos más, leemos más la palabra, ¿no? Eso es lo que hace la tormenta. Buscamos más al Señor, buscamos más ayuda. Ya no hay orgullo, ya el orgullo ya no existe casi, ¿no? En esos momentos. La altivez ya como que mengua. Confiamos en Él para que nos ayude a superar esto. Y si se fijan, Jesús les aseguró que llegarían al otro lado, ¿no? Jesús no dijo, tal vez de pronto cruzaremos al otro lado. No. Jesús les aseguró, Él dijo, vamos al otro lado. Tenían la seguridad de que aterrizarían sanos y salvos por parte de Jesús. Pero aún así, llegó la tormenta. También necesitamos entender ese principio por nosotros mismos. ¿Tendremos problemas y turbulencias en esta vida? ¿Quién dice sí? Amén, ¿cierto? ¿Cristo nos promete lo contrario, que no hay tormentas? Cristo no promete en ningún momento eso. Dios nos ha dicho que así será, vendrán tormentas. Pero también nos ha asegurado que tendremos un aterrizaje seguro en la eternidad, si pasamos esas pruebas en arrepentimiento y fe, solo en Cristo Jesús. Entonces, versículo 36, pasen conmigo, vayan conmigo para darle desarrollo a esto. Dice el versículo 36, despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba y habían otras barcas con él. Entonces, despidiendo a la multitud, que sería la gente en la orilla del mar, ¿no? Llevaron consigo a Jesús porque estaba en la barca, pero Jesús había estado en una de las barcas todo el día mientras enseñaba. Jesús estaba enseñando en ese momento y vemos aquí en el versículo 37, entonces se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Yo no sé cuántos han tenido una experiencia en una barca. ¿Quién ha tenido una experiencia así un poco difícil en las barcas? ¿Nadie? Yo tuve una, no como esto, porque pues esto ya es a niveles, pero yo recuerdo que cuando yo estaba prestando mi servicio militar allá en Colombia, me subí a una lancha de motor pequeña y el agua empezó a hacerse, ¿no? Unos agujeros, las olas subían y bajaban y esa lancha empezó, ahí todo el trayecto fueron náuseas, hermanos. Mi corazón a mil, era mi primer vez en una lancha, la experiencia fue terrible. No me imagino esto, ¿no? Que es 1000 veces peor, ¿no? Entonces dice que acá se levantó una violenta tempestad. La palabra griega usada aquí es mega. Cuando dice violenta tempestad, la palabra original en griego es mega. Fue un mega huracán, una mega tormenta. ¿Sí? Nuestro Dios es el Dios de las tormentas, de las grandes y pequeñas, hermanos. Y Dios no exime a los cristianos a pasar por ellas. Como en muchos púlpitos se predica, ¿no? Que sí se exime, ¿no? Que tú estás para grandes cosas. No. Dios no exime a los cristianos a pasar por ellas porque es la única manera en que nosotros podemos aprender verdadera teología. Es allí donde podemos aprender verdadera teología y fortalecer nuestra fe. Es la única manera, hermanos. No hay otra forma. No hay otra manera. El mar de Galilea era relativamente poco profundo, estaba rodeado de colinas, entonces cuando los vientos fríos de las colinas bajaban al mar de Galilea, dicen que el mar de Galilea es el lago más, más abajo del nivel del mar que hay en el mundo. Entonces cuando estos fríos llegaban y se mezclaban con los vientos cálidos de la superficie del mar, se producían unas tormentas peligrosas,
¿sí? Entonces, quizás tú también has tenido una tormenta en tu vida que surgió muy rápido e inesperadamente. Y quizás tú también te dejaste inundar y estabas seguro de que el barco se iba a hundir. Pero es casi imposible que en medio de esta tormenta alguien saliera vivo, aun si hablamos de los marineros más expertos como lo eran los discípulos en este caso, porque era una mega tormenta. Esa es la palabra griega original, mega. Entonces, esto trajo miedo, temor en una situación así. Y quizás nosotros pensemos en las tormentas que hemos atravesado en nuestras vidas. El agua sigue saliendo por todos lados y no puedes sacar el agua, ¿verdad? Pasamos por muchas cosas en esta vida. Gracias. Pasamos muchas cosas en esta vida y no todas son agradables, las experiencias que vivimos en esta vida. Pero como cristianos el Señor siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. La pregunta, ¿cuál es la forma más segura de llegar a ser bueno en algún deporte? Quiero hacerles esa pregunta. ¿Ustedes cómo creen que es la forma más segura de llegar a ser bueno en algún deporte? ¿Cierto? Aprendiéndose las reglas del juego o jugando. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que ustedes llegan a practicar, a realizar un deporte, cualquier deporte? ¿Aprendiéndose las reglas o jugando? ¿Cómo creen? Jugando, ¿cierto? Tú te puedes leer un manual completo escrito por Lionel Messi sobre cómo jugar el fútbol. Por lo menos aquí el hermano Elber, que es apasionado por el fútbol, ¿cierto? Tú te puedes leer un manual completo escrito por Lionel Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprendértelo y memorizártelo. Pero la única forma de jugar el fútbol, hermanos, es jugando fútbol. Es la única manera, ¿sí? Lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que le conozcamos íntimamente y personalmente. Y es de eso que se trata la teología. Hay algunos que piensan que se trata de algo muy profundo, de memorizar varios textos. Y todos deberíamos estudiar teología, no es malo, ¿no? O sea, de hecho se debe hacer. Dios quiere que le conozcamos, pero no como una mera teología en la cabeza, sino como algo real del corazón. Debemos leer la Biblia, debemos leer otros libros, pero ese conocimiento será verdadero conocimiento cuando lo apliquemos en las tormentas de nuestra vida. Es allí, hermanos, es allí. No por lo que tú sepas, no por lo que tú tengas en tu mente, porque es en la tormenta donde será probado eso. Y algunas personas piensan que las tormentas de la vida vienen como resultado de la desobediencia, pero eso no siempre es así, ¿cierto? No siempre es así. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Las tormentas no siempre son el resultado de la desobediencia. Y hay una diferencia entre disciplina y prueba. Hay una diferencia entre la prueba y es lo que sucede cuando obedecemos, ¿cierto? Recuerden cuando Jonás desobedeció y se encontró en medio de una terrible tormenta, porque desobedeció. ¿Sí recuerdan la historia de Jonás? Los discípulos en este momento aquí obedecieron. Jesús dijo crucemos y cruzaron, pero también estuvieron envueltos en una terrible, en una mega tormenta. Obedecieron, tuvieron su tormenta. Jonás desobedeció y tuvo su tormenta. Jesús dijo vamos y fueron los discípulos. Jonás dijo no voy y huyó, ¿recuerdan? Y ambos terminaron en una mega tormenta. Una tormenta fue la disciplina, puso a Jonás nuevamente en el camino correcto. La otra tormenta fue el desarrollo, fue la aplicación, ¿cierto? Y es la elección de Dios, qué tormentas atravesamos en nuestra vida, hermanos, y es su elección cuánto tiempo van a durar. Tú puedes hacer y deshacerte, tú puedes angustiarte todo lo que tú quieras, hasta llegamos a enfermarnos, ¿no? Del estrés. Pero es Dios, en su poderosa soberanía, determinar cuándo parar. Es la elección
Es su elección cuando esas tormentas llegan a su fin, hermanos. Y para colmo de males, y ponerlo más difícil, ellos están a punto de perecer y el Señor, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor parece estar completamente ajeno a la situación. Ellos están desesperados y el Señor está completamente dormido. Entonces imaginémonos esta escena, ¿no? Pero siempre podemos confiar en que estas tormentas tienen un buen propósito. Y sobre todo, y lo más principal, un propósito eterno en nuestra alma. Nunca se les olvide eso, hermanos. Un propósito eterno en nuestra alma. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. No rechaces la disciplina del Señor. Hay veces que nosotros le huimos al problema, ¿no? A la tormenta, ¿no? Nos le hacemos a un ladito a la tormenta. O salimos corriendo, o queremos taparla y ignorarla. Pero acá dice, no rechace la disciplina del Señor, no aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama, reprende. Proverbios 3:11. ¿Cuántos dicen amén a esas palabras? ¿Cierto? No son del todo buenas para nosotros porque pues habla de reprensión, habla de tormentas y a veces ahí el amén disminuye, ¿verdad? Pero son buenas para nosotros porque Dios al quien ama reprende. Versículo 38. Sigan conmigo al versículo 38. Se nos da otro detalle interesante aquí. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y tuvieron que despertarlo. Entonces tú te imaginas esa escena. Jesús está durmiendo durante todo el asunto. Algunas personas tienen pues alguna idea equivocada de que Dios está como pues dormido como al volante, ¿no? Ellos piensan que Él no está involucrado, ¿sí? Como que no le importa, que Él no sabe lo que pasa, lo que está pasando allí en la barca, o sea que no le importa, o sea indiferente muchas veces a nuestras tormentas. Y nada de eso, hermanos. Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. Si Dios no se preocupara por nosotros, por las tormentas que tú y yo vivimos, Jesús nunca habría venido del cielo para morir por nosotros. ¿No creen? Algo que vislumbramos aquí y a lo que queremos prestar atención es la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado, ¿cierto? Jesús estaba cansado tal como estaría alguno de nosotros después de un largo día de trabajo. Después de un largo día de trabajo y Jesús echó una pequeña siesta. Estaba cansado. Y el hecho de que Jesús necesitara una siesta nos deja ver que el Dios del universo requería dormir. Y era tal el agotamiento de Jesús en su humanidad, 100% hombre, pero también 100% Dios, que ni el ruido de la barca, ni los gritos de los apóstoles, ustedes imagínense a los apóstoles de un lado para el otro corriendo, ni los vientos pudieron despertarlo. Él estaba dormido. Y Él no se estaba haciendo el dormido para darles una lección a sus discípulos, no. Él estaba exhausto, completamente exhausto. Y ellos sabían que una nueva, o más bien, ellos sabían que ninguna pericia del mejor experto marinero podía sacarlos de esa megatormenta. Es muy difícil, hermanos, en una situación así. Y eso sirve para nosotros para mostrarnos a nosotros una de las mayores realidades de nuestra salvación. El Hijo de Dios asumió todas las limitaciones de nuestra humanidad y se hizo realmente hombre. Y se identificó con nosotros. Por eso Cristo puede relacionarse con nosotros. Él sabe exactamente cómo son nuestras vidas. Y esto no es solo porque Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, sino que también porque Él ha vivido una vida igual a la tuya y a la mía, excepto que sin pecado. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor. ¿Alguna vez, no sé si tú has sentido estar en un mega problema? Yo sé que sí, muchas veces hemos estado en problemas bastante grandes y muchas veces nos sentimos con esa incapacidad de resolverlos, de resolver esos problemas y sentimos que hemos llegado a nuestro límite.
que somos incapaces. Pero el Señor, a veces sentimos también que el Señor parece estar haciendo otra cosa, entonces tú te sientes inútil, te sientes desamparado, desamparada, y probablemente así se sintieron los discípulos aquella noche. Así se sentían los discípulos. Todos hemos pasado por situaciones así, por tormentas de esa manera, y sentimos que el Señor es indiferente a nuestra tormenta. Pero Jesús vino a presentar su vida perfecta en tu lugar y en mi lugar. Para lograrlo tuvo que convertirse en un hombre real. Y Jesús, necesitando una siesta, nos muestra lo humano que Él era. Sin embargo, también vemos, hermanos, claramente que Jesús sigue siendo 100% Dios, porque esa es la única manera en que alguien todavía podría estar durmiendo en una situación así, ¿no? Entonces los discípulos andan corriendo de un lado para el otro y dicen, hay que despertar al Señor, hay que despertar a Jesús. Lo despiertan, le dicen, le lanzan la pregunta, ¿no? ¿Y qué pregunta? ¿Cierto? ¿No te importa que perezcamos? Y es en esos momentos, hermanos, óiganme bien, es en esos momentos cuando la incredulidad nubla nuestros ojos. Es en esos momentos cuando la incredulidad nos lleva a actuar con insolencia. Y es aquí vemos que los discípulos actuaron con insolencia, se dejaron controlar por la situación y perdieron la perspectiva por completo. Hace unos momentos atrás le decían al Señor, Maestro, de una manera muy respetuosa, ¿sí? Y de un momento a otro le estaban acusando y dirigiéndose a Él de una manera insolente, ¿no? Como despectiva. ¿Acaso no te importa que perezcamos? Y es que, pues, no te importa, ¿no? Y esa era la acusación de los discípulos al Maestro. ¿No te importa? En vez de mostrar una fe sumisa hacia el Señor y esperar en Él, tranquilos, la frustración y el miedo, mis hermanos, que los discípulos habían visto o que estaban viviendo, los gobernó en ese momento. Ellos habían visto a Jesús haciendo una gran cantidad de milagros momentos atrás, días atrás. Eran conscientes de su poder y de su compasión, pero dejaron que el miedo los controlara en ese momento. Perdieron su teología. Ahí la perdieron. Jesús vino, hermanos, con el propósito expreso de entregar su vida perfecta en la cruz como pago por nuestros pecados. Como pago por nuestros pecados. ¿Y cuántas veces nosotros también reaccionamos con insolencia ante las tormentas de la vida? No le pegue, hermano. ¿Cierto? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros reaccionamos con insolencia ante las tormentas de la vida? Y pueda que no lo digamos, ¿cierto? Nosotros somos muy cuidadosos de no expresar eso. Y a veces no estamos conformes con el trato que Dios nos está dando. Y a veces no lo decimos con palabras, pero es la queja sutil que hay en nuestro corazón. Es la actitud que hay en nuestro corazón silenciosa, que está detrás de nuestra queja y descontento. Es la actitud de nuestro corazón con la que Dios, contra lo que Dios está haciendo, ¿no? Como que no estamos de acuerdo. Y muchas veces hay insolencia ante la voluntad de Dios. Hay una frase en inglés que dice que las pruebas o te hacen bitter o better. O te amargan o te hacen mejor. Las pruebas o te amargan o te hacen mejor. ¿Qué está sacando la prueba que estás viviendo? ¿Qué está sacando de tu corazón? ¿Qué está manifestando tu corazón en la tormenta que tú estás viviendo? Pasemos al siguiente punto. Las tormentas nos enseñan acerca de Dios. La divinidad de Jesús se muestra claramente aquí. Él se levanta, Él habla, la tormenta termina y hubo una gran calma, ¿no? Hubo una gran calma. Nadie más que el Señor podría hacer esto, obviamente. Y aquí, hermanos, es
pues no estamos tratando de espiritualizar un relato que nos muestra muy claramente que Jesús calmó una tormenta real en el mar, pero es necesario que comprendamos la inquietud que existe en el alma de cada persona que no se ha acercado a Jesús con fe, que no es un verdadero creyente, ¿no? Entonces nuestra alma está inquieta, nuestra alma eh, está como con temor, ¿no? ¿Verdad? Cuando enfrentamos estas tormentas y necesitamos entender que la única paz duradera se encuentra al arrepentirnos y volvernos a Cristo en fe. La calma, cuando Jesús habló, llegó una gran calma. Y es esa gran calma, cuando hacemos eso, hermanos, también sobrevendrá una gran calma a nuestras vidas. Y esto nos lleva a este punto. Las tormentas nos enseñan acerca de Dios. Aprendemos mucho del Señor a través de las diversas tormentas de la vida. Y piensa en lo que has aprendido a través de las situaciones que tú has vivido, que hemos vivido, aterradoras o dolorosas. Hemos vivido experiencias aterradoras y dolorosas. Cada uno de ustedes lo sabe, cada uno de nosotros lo sabemos. Pero es ahí donde el Señor, hemos visto también su palabra y cuando Él ha traído una gran calma. Versículo 40, pasen conmigo al 40, entonces Jesús dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y alguien decía que esta es la historia de dos tormentas. Esta es la historia de dos tormentas, una tormenta en el mar y adivinen dónde estaba la otra tormenta. Y otra en el corazón, en los discípulos. Y alguien decía que esta es la historia de las dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón. Y la del corazón era peor que la del mar. La tormenta del corazón es peor que la del mar. Y aquí podemos entender que esta historia tiene dos tormentas, dos grandes tormentas. Una tormenta en el mar, otra en el corazón, pero la del corazón es mega tormenta, muchas veces. Ahora bien, cuando Jesús dice, ¿por qué tenéis miedo todavía? ¿Aún no tenéis fe? Entonces aquí podemos señalar que es posible ser salvo y aún así tener miedo, hermanos. No debemos interpretar eso como nunca debemos tener miedo, y si tenés miedo entonces no tenéis fe. No, eso está mal. Hay que aclarar, mis hermanos, que la tristeza o el temor cuando estamos en las tormentas no es ilegítimamente pecaminosa. Recuerden Jesús, cuando estuvo en el monte de Getsemaní, Jesús decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cierto? No queremos, hermanos, con esta exposición crear un problema de conciencia innecesario en ustedes. No, el temor no es el problema, el miedo no es el problema. Es lo que hacemos cuando estamos en medio de esa tormenta, cuando somos vulnerables. Si ese temor y ese miedo te llevan al siguiente paso, de ser insolentes con el Señor, de ser orgullosos, de permitir queja, ahí ya hay un problema. Entonces Jesús entiende por qué temían la tormenta. Jesús acá está entendiendo que sus discípulos temían a la tormenta, pero la tormenta ya cesó, ya el mar estaba totalmente en calma, ¿verdad? Y su pregunta no es, ¿por qué tuviste miedo? La pregunta de Jesús acá en estos versículos que vemos no es ¿por qué tuviste miedo? La pregunta es, ¿por qué sigues teniendo miedo? Entonces aquí vemos las dos tormentas, una tormenta en el mar, pero sigue una tormenta fuerte en el corazón de cada uno de nosotros. Porque los discípulos seguían con miedo, a pesar de que el mar estaba totalmente en calma y en bonanza. ¿Cierto? Y esa es una buena pregunta que debemos hacernos después de que Dios haya puesto fin a las tormentas en nuestras vidas. ¿Aún seguimos con miedos? ¿Aún seguimos confiando en el Señor? ¿O el temor nos sigue gobernando? El temor nos sigue gobernando. Y no es suficiente tener teología en nuestra cabeza, hermanos. Porque si seguimos siendo gobernados por el miedo y el temor, no estamos dejando que el Señor o que esa teología gobierne también nuestro corazón. En 1 de Juan
4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Juan continúa diciendo, el temor involucra pues también como ese castigo, ¿no? Por lo tanto, el que teme no es hecho perfecto en el amor. Y algunos cristianos todavía temen que Dios los castigue y no han asimilado completamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, apartando por completo el juicio de Dios sobre nosotros. El peso del juicio fue quitado de nosotros a través de Cristo Jesús. Todavía no están perfeccionados en el amor. En otras palabras, todavía temen que Dios los castigue, pero lo que les cuesta o lo que vemos acá es que nos cuesta andar en el amor de Cristo. La fe salvadora es cuando confías con tu boca, Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Una cosa conecta con la otra, ¿cierto? Romanos 10:9. Y si esto ha sucedido, entonces necesitas aceptar lo que Dios ha hecho en tu vida. Él te ha mostrado su amor perfecto. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos 8:1. Pero si tú te fijas, su miedo ha pasado del miedo a la tormenta al miedo por Jesús. ¿No? Y o sea, tenemos que meditar tanto y pedirle al Señor que nos muestre realmente en nuestro corazón la naturaleza de nuestro corazón, ¿no? Porque ya no era el miedo a la tormenta atrás, que estaba ya en total paz y tranquilidad, no, era ya un temor y un miedo a Cristo. Versículo 41, y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y da miedo encontrarse cara a cara con Dios, el Dios vivo, santo, 3 veces santo, poderoso, soberano. Todos los judíos sabían que solo Dios podía hacer esa tormenta y cesarla de repente. Así que empezaban a tener una idea de quién era realmente Jesús. Y la tormenta había llevado a los discípulos a esa pregunta crucial, ¿quién es Jesús? Esa pregunta que tú tienes que hacerte hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y eso nos lleva a nuestro punto final. Las tormentas nos hacen plantearnos preguntas importantes. Y muchas veces cuando todo va bien, realmente no pensamos. No consideramos las cuestiones más importantes de la vida. Pensamos es en el momento, pensamos en lo que queremos mañana o la semana que viene, no pensamos en nada después de esta vida, en lo eterno. Nuestro pensamiento solamente está en el ahora, en lo que nuestros ojos ven físicamente. Pero cuando el Señor nos pone sobre rodillas o sobre nuestra espalda, tenemos que mirar arriba al cielo y verlo y pedir ayuda. La pregunta ¿quién es Jesús? Es la pregunta más importante que podemos hacernos esta tarde, hermanos. Esta tarde es importante porque ha llegado a nuestras vidas esa gran pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo has vivido tu vida en el cristianismo basados en esa pregunta? ¿Quién es Jesús para ti? No se trata solo de cómo afrontas las tormentas de esta vida, no se trata solo de qué elegirás cada día, sino que es una cuestión de trascendencia eterna. Eterna. Es cuestión de vida o muerte, hermanos. Es tu alma. Si Jesús para ti, si tú lo dejas solamente como el Señor que hizo milagros, que hizo grandes cosas, que sirvió, que fue bondadoso y no más, y no trasciende en tu corazón, en tu vida, es cuestión de vida o muerte. Pero si Jesús para ti realmente es el Señor que tiene el poder para llevarte de la muerte a la vida, ahí ya cambian las cosas. Ahí tu cristianismo empieza a germinar como aquella semilla. Si hoy muriéramos y nos presentáramos ante Dios y el Señor nos preguntara por qué deberías estar conmigo y entrar al reino, ¿qué respuesta le daríamos? ¿Quién fue Jesús para mí acá en la tierra? ¿Viví como el Señor quería que yo viviera?
Y si tú nunca has entendido que Jesús es el Señor, si nunca has entendido que Él vino a salvarte, que Él murió en la cruz por nuestros pecados, no solo por los del mundo, sino por cada uno de nuestros pecados, y nunca antes te has vuelto hacia Él en arrepentimiento y fe, hoy te animo a que lo hagas. Si Dios ha abierto tu mente a la sencilla realidad, soy un pecador, necesito tu perdón, Señor Jesús, estoy perdido sin ti. Mi barca se hunde si no confío en ti. Si Dios no te ha abierto la mente a eso, vuélvete a Jesús ahora. Vuélvete a Jesús ahora. Confiesa con tu boca, cree en tu corazón y serás salvo. Serás salvo. Pase lo que pase en este mundo. Derrumbes el mundo, pero seremos salvos. Llegaremos seguro al otro lado de la orilla del mar. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y vamos a adorar al Señor con este cántico.